Entonces les contaba que podemos sahumar nuestra casa con, también además de la salvia blanca, la podemos sahumar con laurel. El laurel ha sido utilizado desde siempre en la humanidad. Recordemos que a los emperadores los coronaban con laurel, que a los reyes los ungían con aceite de laurel, y esto es porque el laurel ha estado siempre relacionado con un estado de mental de claridad, y pues obviamente lo que se buscaba en un emperador, en un dirigente, en un rey, en un líder, es que tuviera una mente clara. Entonces, el laurel nos sirve, el humo del laurel también, ese aceite esencial que sale a través de sus vapores cuando yo lo quemo, nos va a servir para poder tener una mente clara. Lo mismo pasa con el romero. Entonces, cuando sintamos que energéticamente estamos un poco confundidos o confundidas, que no sabemos como muy bien qué camino tomar, podemos ahumar con laurel o con romero, también con albahaca. La albahaca es una planta que es calmante también, que es tranquilizante, pero a diferencia, por ejemplo, de la lavanda, la albahaca no nos produce esos estados de somnolencia o no nos produce mucho sueño. La albahaca, de hecho, es un estabilizador energético. Entonces, esa albahaca, mantener la albahaca en casa, la planta viva, porque además tiene un aroma muy agradable, pues, y que nos va a servir para cocinar o para tomarnos la infusión, porque también es una planta altamente medicinal, nos va a ayudar a absorber esas energías negativas de la casa. Lo mismo pasa con el romero. Ahora, la planta de la lavanda, que es una planta también muy difícil para nosotros acá en Latinoamérica tener en casa, porque pues es una planta que también requiere un clima muy frío, poco riego, entonces no es una planta que se consiga tampoco con mucha facilidad en Latinoamérica, aunque ya ha estado siendo cultivada en invernaderos, entonces ya es mucho más fácil de conseguir, pero la lavanda también nos sirve para limpiar el ambiente. De pronto cuando nos sintamos que estamos teniendo problemas para dormir, que nuestra energía al momento de dormir no está tranquila, no está calma, la albahaca es la planta que debemos usar. La lavanda es la planta que debemos usar, porque la lavanda, a diferencia de la albahaca, sí nos va a ayudar o nos va a llevar a un estado de relajación mucho más profundo. Entonces, esa es la planta que vamos a usar para limpiar sobre todo la habitación en la que descansamos. Entonces, miren que, por ejemplo, podemos ya con este conocimiento ir dividiendo qué planta usar para dónde. La salvia blanca la podemos utilizar para toda la casa. Si quiero claridad mental, si quiero tener mucho más enfoque y quiero que mi energía esté mucho más enfocada y esté mucho más clara y esté mucho más limpia, vuelvo entre comillas a encerrarlo, porque como les explicaba al principio, no es que la energía se contamine, baja la vibración energética, pero bueno. Ya cuando nosotros queremos esa energía así activa, clara, entonces para un estudio, para el lugar de trabajo, para donde tengamos la oficina o el lugar que hayamos destinado para nosotros desempeñar nuestras labores, podemos utilizar el romero, podemos utilizar el laurel. Ahí podemos sahumar con eso. Nuestra habitación la podemos sahumar con albahaca y con lavanda. O podemos tener la plantita de albahaca en un matero pequeñito, en una maceta pequeñita, en una esquina de la casa. Puede ser en una esquina de la habitación o incluso desde la cocina. Porque la cocina en muchos casos, en muchas casas, sobre todo por ejemplo en la mía, es casi que el centro del hogar. Entonces mantener esa plantita ahí nos va a ayudar a que esa planta absorba todas esas energías negativas y la libere. Bueno, otra planta que también ha sido muy utilizada para protegernos más que para limpiar y que muchas personas a veces dicen, ay, hágase un bañito con ruda para la mala suerte. La ruda realmente es una planta protectora, al igual que como les estaba explicando ahorita con el palo santo, la ruda no debemos usarla para hacer limpias. La ruda es una planta que si yo la voy a usar en saumerio, la voy a utilizar para proteger. Ya limpié, ahora quiero proteger. Quiero crear como una especie de campo de fuerza invisible alrededor de mi hogar para proteger esa limpieza que hice y ese espacio, o para protegerme yo. Pero para protegerme yo personalmente no la recomiendo hacia la loca en baños, porque la ruda es una planta que digamos que es caliente, o sea, es una planta que guarda mucho calor, igual que el romero. Entonces, si yo me baño con ruda y tengo que salir, tendría que protegerme la cabeza
protegerme muy bien toda mi zona abdominal de que me lleguen fríos de afuera y después resulte yo con dolor de cabeza, con dolor de estómago, con cólicos. ¿Y por qué? Tan raro, ¿qué pasó acá? Pues el bañito con ruda, después del contacto con el frío, es el que me produjo eso. Entonces, la ruda realmente para protección, yo recomiendo tener una ramita de ruda. Puede ser en un bolsillo, puede ser en el bolso, puede ser en la billetera. Cargarla, más no bañarse con ella. Los baños con ruda son muy buenos, sobre todo para las mujeres, porque nos ayudan a evitar los dolores menstruales para aquellas personas que tienen una menstruación dolorosa, pero tiene que ser con cuidado y como les decía ahorita, la ruda no debe ser utilizada ni por todo el mundo ni para todo. Otra forma que podemos utilizar la ruda para proteger nuestro hogar es tener la plantita de ruda viva en una matera, en una maceta, en la puerta de nuestra casa. Ahora, como es una planta de tan difícil mantenimiento, porque ella es más bien medio caprichosita, se marchita con mucha facilidad, al punto que siempre se relaciona que si la ruda se muere fue porque eso algo le iba a entrar a la casa, eso mejor dicho, fijo era que algo le estaban haciendo y no necesariamente, como les digo, la planta es una planta caprichosa, es una planta de difícil mantenimiento. Lo que podemos hacer es tener ramitas de ruda cortaditas en un jarroncito con agua, en la puerta de la casa, en un lugar donde nosotros podamos ubicarlo cerca de la puerta. O del negocio también, si tenemos un negocio que queremos proteger energéticamente de que pase cualquier energía de esas fuertes y contaminante, cualquier energía de envidia, cualquier energía que pueda contaminar tanto mi hogar, mi negocio, a mí mismo, coloco la ruda en la puerta. La ruda es una planta también protectora, entonces por eso la vamos a poner en la puerta. Otra planta que podemos usar para limpiar el ambiente, cualquier ambiente, esto sí, no solamente como les explicaba ahorita que la habitación o la casa o el negocio, esta nos sirve para todo, es el eucalipto. Pero, ¿cuál eucalipto? Yo recomiendo mucho el eucalipto blanco o el que conocen o que se conoce comúnmente como eucalipto de moneda, que la hojita es redondita y es blanquita. Ese, aquí dice Iván, me recomendaron Artemisa. ¿Ya hablaron de ella? No, ya voy para allá y ya te voy a contar sobre la Artemisa. Bueno, entonces el eucalipto sirve para limpiar el ambiente de mi casa, para limpiar el ambiente de mi oficina o de mis lugares, de mis espacios de trabajo. ¿Por qué el eucalipto ha sido usado como una planta para limpieza energética y para limpiar nuestros ambientes? Resulta que si ustedes se fijan, el eucalipto primero es un repelente natural espectacular. O sea, si nosotros queremos evitar zancudos, moscas, cualquier tipo de esos insecticos, amiguitos chupasangre, el eucalipto es el primero que debemos tener en casa para sahumar la casa. Los mosquitos detestan el olor a eucalipto, las moscas también. Por ejemplo, ahora que habíamos estado teniendo tantos problemas con el clima, aunque estamos teniendo tantos problemas con el clima, obviamente por culpa de quién, y que está medio loco el clima, los insectos como las moscas y como los zancudos proliferan mucho. Entonces podemos protegernos de estos insectos en nuestro hogar, en nuestras oficinas, en nuestros ambientes, con el eucalipto. El eucalipto es una planta que tiene dentro de sus aceites esenciales, además de esa capacidad de ser repelente, también es una planta que nos ayuda a protegernos de enfermedades víricas y que nos ayuda a protegernos de enfermedades respiratorias y de enfermedades pulmonares. Entonces, se las recomiendo para limpiar 1A. Si, por ejemplo, nosotros queremos tener un baño relajante en la ducha, podemos coger las ramitas de eucalipto y las podemos amarrar al tubo de la ducha. O las podemos tener en una esquina del baño, así suelticas, además que ellas se demoran un montón de tiempo en secarse porque el eucalipto es un árbol de esencia leñosa, entonces no es un árbol que se seque, o mejor, no es una hoja que se seque con mucha facilidad, entonces podemos tenerla ahí en el jarroncito, puede ser en la casa, puede ser en el baño, puede ser en la sala, o si quieren también la pueden tener en la oficina. Obviamente es más difícil en las oficinas, sobre todo porque es que las ramas son largototas.
Otra planta con la que nos podemos proteger energéticamente nosotros en casa, en nuestra oficina, son los cactus y las suculentas. Son plantas que así como son de resistentes en la naturaleza y que son supremamente resistentes a climas fuertes, a climas áridos, también son muy resistentes energéticamente. Funcionan como una barrera de energía. Es muy raro ver que un cactus o que una suculenta se seque con facilidad. Por lo regular, estas plantas sufren muchas veces a manos nuestras es por exceso de riego. Pero cuando nosotros las sabemos mantener y las sabemos conservar y la planta se ve afectada, puede ser que hayamos tenido contacto con una energía densa y con una energía pesada de la que la planta nos protegió. Ahora entonces, para hablar de la artemisa que pregunta aquí Iván, que si ya hablamos de ella. La artemisa es una planta que ha sido más que todo utilizada para la salud de la mujer. De hecho, la artemisa es una planta que se conocía en la antigüedad como la planta de las brujas, porque las mujeres medicina la utilizaban mucho para suministrársela a otras mujeres en estados, como les decía ahorita, que pasaba con la ruda, en estados de menstruales dolorosos. La artemisa es una planta que ayuda a evitar sobre todo esas coagulaciones de la sangre en el endometrio que a veces producen esos cólicos menstruales tan fuertes. Entonces es una planta que se utilizaba mucho para eso. Pero, se utiliza también se utilizaba para sueños lúcidos. Pero ¿cómo se utilizaba la artemisa para sueños lúcidos? Se utilizaba debajo de la almohada o dentro de la funda de la almohada. Es una planta con la que hay que tener cuidado porque ella tiene un nivel de toxicidad no muy alto, pero si yo me exagero en el consumo me puedo ver enfermo o enferma. La artemisa realmente no es una planta que se utilizara para limpieza energética o para protección energética, no. Era muy relacionada, como les digo, con las brujas o con las mujeres medicina mejor, porque era muy utilizada por ellas para suministrarlo en muchos tipos de enfermedades. Por ejemplo, la artemisa es una planta que ha tenido muy buenos resultados en tratamientos contra la malaria, igual que la moringa, por ejemplo. Entonces, claro, cuando la medicina, o mejor, la única medicina a la que tenía acceso el ser humano eran las plantas, pues una malaria, una enfermedad vírica por por un virus de influenza, por un virus de gripe, por esos virus con los que el ser humano ha estado en contacto desde hace tanto tiempo, pues todos esos estados febriles de fiebre muy alta, estados de pronto de hemorragias, esos eran usados, o mejor, eran controlados con la artemisa. Entonces, de pronto por eso es que está un poco relacionada la artemisa con lo que pueden ser el ocultismo o con lo que puede ser con las prácticas de magia, pero realmente la artemisa no es una planta que podamos decir que nos sirva para limpiar energéticamente nuestro cuerpo o nuestro ambiente. Es una planta que sí le debemos tener especial cariño, pero también debemos tener especial cuidado con ella. Se las recomiendo para aquellos que quieran tener sueños lúcidos, pero ese es otro tema de otra charla porque es un poquito más largo. Entonces, ¿yo qué les diría? Si no están habituados a las prácticas meditativas, eviten buscar tener sueños lúcidos porque de pronto no los van a saber manejar, se pueden encontrar con cosas que no les agraden y que no les gusten y que en vez de ser de beneficio para nosotros, vayan en perjuicio de nosotros mismos. Entonces, además que la artemisa, otra cosa con la artemisa es que se parece mucho al ajenjo y se parece mucho a la cicuta, que es una planta venenosa. Entonces hay que tener cuidado porque si yo la voy a escoger o la voy a coger en un medio ambiente natural, debo saber diferenciarlas y son plantas que se parecen mucho entre ellas. Bueno, otra planta que nosotros podemos utilizar para protegernos es la planta de sábila. La planta de sábila o el aloe vera es una planta también, al igual que el cactus y la suculenta, es una planta muy resistente que si de pronto quienes se acuerden o de hace unos cuantos años atrás o de pronto lo hayan visto en algún momento, la colgaban mucho en la parte de atrás de las puertas de la casa, la sábila. Y se decía que la sábila cuando se secaba era porque había llegado mala energía a la casa.
precisamente porque es una planta muy resistente. Entonces, al ser una planta tan resistente, pues obviamente se relaciona con una energía muy pesada el que la planta se seque. Entonces, es una planta que nosotros podemos tener para proteger nuestro hogar. Yo amo las plantas, entonces por eso no les voy a recomendar que la tengan por fuera de un matero colgada en una puerta, porque para mí eso es torturar la planta. La pueden tener en una materita con tierrita, regadita, bien bonita, en la puerta de la casa. Y ella igual, de hecho, la comunicación del ser humano con las plantas es muy importante. Háblenle a sus plantas, trátenlas bonito. Ellas son seres vivos. Al ser seres vivos, ellas obviamente pues se van a ver afectadas por nuestra energía también. Entonces, si yo le hablo bonito a mi planta, si yo trato bonito a mi planta, pues entonces voy a poder beneficiarme de lo que esa planta tenga para darme. Bueno, no sé si tengan de pronto alguna pregunta, hasta dónde vamos, alguna duda. No, está todo muy claro. Bueno, para entonces concluir con las plantas que nos sirven para limpiar y para proteger nuestros medios y ambientes, y ya voy a pasar a nuestro cuerpo y cómo limpiar nuestro cuerpo. Entonces quiero recomendarles una planta final que no de pronto no es muy utilizada y que no es muy conocida, o es muy conocida, pero no es muy utilizada. Y me corrijo, no es una planta, es un árbol, y es el pino. El pino nos ayuda a limpiar la casa. De hecho, si nosotros nos fijamos un poco en los rituales antiguos, incluso hoy en día se utiliza mucho en religiones como la wicana para celebrar fiestas, es las ramitas de pino. Y el pino es una planta que no solamente nos va a ayudar a limpiar nuestra casa, sino que está relacionada con nuevos comienzos, con nuevos inicios. Entonces, cuando esto se los voy a recomendar mucho que lo hagan, si lo quieren hacer obviamente, y es que cuando dice malas energías se refiere a entidades o espíritus. Ya contesto. Voy a terminar acá la idea y ya contesto. Cuando nosotros cogemos el pino para renovar nuestros ambientes, lo podemos utilizar ritualmente, y ya en unos minutos les explico por qué es importante la ritualidad y la simbología en los seres humanos, para programarnos a tener un nuevo comienzo, tener un nuevo inicio. Entonces lo que puedo hacer es que me busco ramitas de un pino que ya esté adulto, le pido permiso al árbol, y ustedes dirán, la loca que habla con los árboles. Sí, lo que les estaba diciendo ahorita, hablen con sus plantas, también obviamente con los árboles. Son seres vivos, tienen energía, tienen frecuencia energética, sienten igual que nosotros. De pronto no tienen el mismo nivel de conciencia, si lo quieren ver así, es un nivel de conciencia diferente, pero lo tienen. Entonces lo que debemos hacer es que cuando nosotros vamos a cortarle una rama, un pino, unas ramitas, pedirle permiso para que nos sirva precisamente eso, con esa reverencia con la que yo estoy cortando esa rama, esa buena energía con la que yo estoy cortando esa rama, el pino me la transmita y yo la pueda llevar a mi casa. Entonces, estas ramas de pino se les recomiendo mucho que las coloquen en casa cuando ustedes quieran iniciar un nuevo proyecto, quieran iniciar algo nuevo en su vida, quieran empezar de nuevo. Corten ramitas de pino y las van a colocar dentro de la casa en un jarroncito. Ella va a hacer dos cosas. Uno es que va a limpiar las energías residuales que estén de pronto en la casa, y dos es que nos van a proteger de las otras energías que lleguen y nos van a permitir tener una claridad mental que me va a permitir crear ese nuevo comienzo. Además de que el pino tiene un olor muy agradable y pues obviamente va a ambientar mucho nuestro hogar, porque eso es otra cosa. Si nosotros tenemos nuestra energía limpia, nuestra vibración alta, nuestros hogares limpios, pues el hogar, la casa, todo lo que está alrededor de esa buena energía huele rico. Si ustedes se fijan, cuando nosotros estamos en un ambiente con la energía un poco densa, a veces el aroma no nos agrada, y todo eso, digamos que todo tiene que ver con todo.